La traicionó con su amiga, pero un año después en el parque, el multimillonario CEO la vio con unos gemelos idénticos a él. La tarde había comenzado como cualquier otra, y Sofía no tenía idea de que en solo unos minutos su vida se partiría en dos mitades, el antes y el después. Había quedado con una amiga para cenar en un lugar que conocía bien, un restaurante acogedor, pero elegante en el corazón de la ciudad, donde las tenues luces se reflejaban suavemente en la madera pulida, y los camareros siempre la saludaban con cálidas sonrisas. Era el mismo restaurante que había visitado a menudo con Daniel, el hombre en quien una vez había confiado cada pedazo de su corazón, el hombre que le había susurrado sueños de para siempre mientras sostenía su mano sobre las mismas mesas por las que ahora caminaba. Había consuelo en la familiaridad del lugar, pero también una corriente subterránea de inquietud, como si una sombra se cerniera en cada rincón. Se la quitó de encima, decidida a disfrutar de una simple velada lejos del estrés de sus propios pensamientos. Pero el destino tenía otros planes para ella. Lo vio antes de que él la viera, y la vista casi le robó el aliento. Daniel estaba sentado en una mesa de la esquina, su cabello dorado captando el suave resplandor de la lámpara de araña de arriba. Sus ojos azules no se enfocaban en papeles de negocios o en su teléfono, sino en la mujer sentada frente a él. El corazón de Sofía se contrajo dolorosamente al reconocer a la mujer. No era una extraña, sino su propia amiga, alguien en quien había confiado, alguien que la había consolado en momentos de duda. Sus cabezas se inclinaron una hacia la otra. Su mano rozó la de ella con una facilidad e intimidad que no dejaban lugar a malas interpretaciones. No era solo un negocio, no era solo una coincidencia. Era una traición pintada con los trazos más vivos. Sofía sintió que sus piernas se debilitaban, sus rodillas temblaban bajo el peso de lo que estaba viendo. Por un breve momento, la ira se acumuló, afilada y caliente, instándola a marchar, a exigir explicaciones, a exponerlos a ambos frente a la brillante multitud de comensales. Sin embargo, tan rápido como llegó, la ira se convirtió en algo más pesado, algo más frío, una tranquila devastación que se hundió en sus huesos. Se dio cuenta en ese instante de que ninguna confrontación sanaría lo que acababa de romperse dentro de ella. Él había elegido a otra persona, y peor aún, había elegido a su amiga. La humillación era demasiado grande, la herida demasiado fresca, como para permitirse quedarse allí un segundo más. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó, cada paso sintiéndose a la vez imposiblemente pesado y dolorosamente ligero, como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo. Salió del restaurante al fresco aire de la noche, los sonidos de copas tintineando y conversaciones apagadas desvaneciéndose detrás de ella como un mundo al que ya no pertenecía. Las luces de la ciudad se volvieron borrosas mientras las lágrimas llenaban sus ojos, pero se negó a dejarlas caer hasta que estuviera a salvo de las miradas curiosas. Se abrazó a sí misma, como si intentara mantener unidas las piezas de su corazón roto, susurrando en silencio en la oscuridad, que nunca le permitiría la oportunidad de destruirla de nuevo. Lo que Daniel no sabía, lo que ni él ni su supuesta amiga podrían haber adivinado, era que Sofía llevaba dentro de sí una verdad que un día pondría su mundo patas arriba. Estaba embarazada, y el niño que crecía dentro de ella era suyo. Incluso mientras se alejaba, destrozada por la traición, sabía que su vida ya no era solo suya.
No era solo una mujer que había sido engañada, era una futura madre, y esa comprensión le dio la fuerza para seguir adelante, incluso cuando su alma le dolía por la pérdida. Las semanas que siguieron fueron algunas de las más duras que Sofía había conocido, no solo porque llevaba el pesado secreto de su embarazo, sino también porque lo llevaba sola. No podía obligarse a decírselo a nadie, ni a su familia, ni a la amiga que aún le quedaba, y ciertamente no a Daniel. El recuerdo de su traición todavía era tan reciente que teñía cada pensamiento que tenía sobre él, y la idea de enfrentar su frío desdén o su negación engreída de nuevo era insoportable. Él ya había demostrado que podía darle la espalda sin dudarlo, y ella se negaba a darle otra oportunidad de herirla. Así que tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Mantendría al niño en secreto y lo criaría sola. Al principio la decisión la aterrorizó. Se quedaba despierta por la noche mirando al techo, con una mano sobre el estómago, preguntándose cómo se las arreglaría. Las preguntas daban vueltas sin cesar en su mente. ¿Cómo podría permitírselo? ¿Cómo podría equilibrar el trabajo y la maternidad? ¿Cómo podría proteger una vida inocente de la sombra de un hombre que ya había elegido no creer en ellos? Sin embargo, debajo del miedo había una llama tranquila, una especie de valor obstinado que se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Este niño sería suyo, y solo suyo, y no importaba lo que tuviera que sacrificar. Se aseguraría de que nunca se sintiera sin amor. Sofía trabajaba largas horas para ahorrar dinero, recortando todo lo innecesario. Se mudó a un apartamento más pequeño, uno que se sentía estrecho en comparación con lo que una vez había compartido con Daniel, pero era suyo, seguro y tranquilo. Ella misma pintó las paredes, llenando el espacio con colores suaves y toques cálidos, preparando un rincón que un día pertenecería a su hijo. Cada pequeño paso, desde doblar la ropa de bebé, hasta leer libros sobre paternidad, hasta altas horas de la noche, se convirtió en una forma de construir no solo un hogar, sino también una nueva versión de sí misma. Su cuerpo cambió a medida que pasaban los meses, y con ello vino una extraña mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Había mañanas en las que las náuseas la dejaban débil y temblorosa, y había noches en las que el agotamiento la oprimía como un peso demasiado pesado de soportar. Pero también había momentos de asombro indescriptible, el primer aleteo de movimiento dentro de su vientre, el ritmo constante de un latido que escuchó en el consultorio del médico, la comprensión de que nunca estuvo realmente sola. Estos momentos le recordaron por qué había elegido este camino, por qué soportó la soledad y el juicio susurrado de aquellos que no conocían su historia. Evitó los lugares donde pudiera encontrarse con Daniel o la mujer que él había elegido. Construyó una nueva vida en rincones tranquilos de la ciudad, rodeándose de personas que no hacían preguntas y la aceptaban tal como era. Y cuando finalmente llegó el momento, cuando el dolor del parto dio paso a los gritos penetrantes de 2 niños recién nacidos, supo que cada sacrificio, cada noche solitaria, cada lágrima derramada en silencio había valido la pena. Jaden y Jacob, con su cabello rubio y sus brillantes ojos azules, eran la prueba viviente de un amor que una vez tuvo y una fuerza que nunca supo que llevaba. Al abrazarlos por primera vez, sintió tanto una oleada de protección feroz como una oleada de dolor. Eran perfectos, lo eran todo, y sin embargo, eran un recordatorio constante del hombre que los había negado antes de que nacieran.
Les besó sus pequeñas frentes, prometiéndoles que nunca sentirían el vacío que ella llevaba en su corazón, prometiéndoles que, sin importar qué, conocerían el amor. En ese momento tranquilo y lleno de lágrimas en el hospital, Sofía se dio cuenta de que su vida se había dividido en dos partes nuevamente, antes de los gemelos y después, y que el después, por muy difícil que fuera, era donde comenzaría a reconstruirse a sí misma. El mundo de Daniel siguió adelante como si nada hubiera cambiado, aunque en verdad se estaban formando grietas en lugares que aún no había notado. Su imperio empresarial estaba prosperando. Cada informe trimestral brillaba con números que impresionaban a los accionistas y competidores por igual. La prensa lo alababa como un visionario, el tipo de hombre que podía tomar riesgos y convertirlos en oro, y su imagen cuidadosamente cultivada como el CEO perfecto permanecía intacta. Sin embargo, incluso mientras se sentaba en salas de juntas y firmaba contratos por valor de millones, había momentos en los que se detenía y se preguntaba por qué la victoria se sentía vacía. Se decía a sí mismo que el vacío provenía del agotamiento, de las largas horas y la presión constante, pero en el fondo sentía que faltaba algo más. Por la noche regresaba al ático que daba a la brillante ciudad, un lugar que debería haberse sentido como la cima del éxito. Pero a menudo encontraba el silencio insoportable. Su compañera, la mujer a la que Sofía una vez había llamado amiga, era todo lo que la sociedad esperaba de un hombre como él. Hermosa, encantadora, pulida, alguien que sabía cómo sonreír en las alfombras rojas y susurrar palabras dulces en los cócteles. Sin embargo, le faltaba la calidez que una vez lo atrajo a Sofía, el vínculo tácito que lo hizo creer en el amor en lugar de la conveniencia. A veces la miraba al otro lado de la mesa y se daba cuenta de que no podía recordar la última vez que se había reído con ella de la misma manera que solía hacerlo con Sofía. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sofía vivía una vida completamente diferente, una de la que él no sabía nada. Sus días estaban llenos de los llantos y risas de dos pequeños que la necesitaban a cada momento. El agotamiento de criar gemelos era diferente a todo lo que ella había imaginado. Las noches se mezclaban con los días, con biberones que preparar, pañales que cambiar y pequeños cuerpos que se negaban a dormir a menos que estuvieran acunados contra su pecho. Sus propias necesidades desaparecieron en un segundo plano. Las comidas se salteaban, el sueño era raro y la soledad era imposible. Sin embargo, en medio del caos, Sofía descubrió una fuerza que nunca creyó poseer. Cuando Jadon extendió su pequeña mano por primera vez, o cuando los ojos de Jacob la siguieron por la habitación, sintió un amor tan profundo que eclipsó cada sacrificio. Hubo días difíciles en los que se preguntó cuánto tiempo más podría soportarlo. Las facturas se amontonaban, el peso de la responsabilidad la oprimía, y la soledad a veces se sentía como un invierno interminable. Vería a sus hijos durmiendo, sus pestañas rubias, descansando contra mejillas que se parecían demasiado a las de él, y el dolor de la traición regresaría más agudo que antes. Pero luego oiría a uno de ellos moverse, un suave llanto rompiendo el silencio, y recordaría que ellos eran su propósito, su razón para luchar a través de cada dificultad. Cada sonrisa que le daban se convertía en una recompensa. Cada pequeño hito, un recordatorio de que la vida que había elegido, aunque difícil, era infinitamente preciosa. Daniel, aunque ajeno a la existencia de sus hijos,
No podía escapar del fantasma de Sofía. Ella persistía en su memoria, como una sombra de la que nunca podría huir. En las reuniones, se sorprendía a sí mismo mirando a la nada, recordando la forma en que solía inclinar la cabeza cuando se reía o la forma en que sus ojos parecían ver directamente a través de él. Se decía a sí mismo que era una tontería pensar en el pasado, que ella se había ido porque no era lo suficientemente fuerte para la vida que él vivía. Pero cuando cerraba los ojos por la noche, su rostro regresaba, y ninguna cantidad de riqueza o éxito podía silenciar la voz molesta que le preguntaba si había cometido el error más grave de su vida. Dos vidas paralelas se desarrollaban, mundos aparte pero unidas por hilos invisibles. Una estaba dorada, llena de poder y reconocimiento, pero vacía en su núcleo. La otra era humilde, marcada por el sacrificio y la lucha, pero llena de un amor tan fuerte que le daba sentido a cada momento. Ni Daniel ni Sofía sabían que el destino ya estaba trabajando en silencio, preparando el momento en que estos dos caminos volverían a chocar, y cuando la verdad que se había ocultado durante tanto tiempo saldría a la superficie de una manera que ninguno de los dos podría ignorar. Para cuando los niños cumplieron 1 año, Sofía había aprendido a vivir con el ritmo de caos y alegría que llenaba su pequeño apartamento. El agotamiento todavía estaba allí, grabado en las líneas debajo de sus ojos y el constante dolor en sus hombros, pero estaba equilibrado por un sentido más profundo de propósito que la llevaba a través de cada día. Jaden y Jacob ya no eran recién nacidos frágiles, sino niños pequeños enérgicos que llenaban cada rincón del hogar con risas, travesuras y el tipo de energía ilimitada que la dejaba sin aliento. Se parecían en tantos aspectos, 2 espejos de su padre con su cabello rubio y sus penetrantes ojos azules, pero incluso a su corta edad, Sofía podía ver diferencias emergiendo en sus personalidades. Jaden era audaz y aventurero, el primero en gatear, el primero en levantarse sobre piernas temblorosas, mientras que Jacob era más tranquilo, reflexivo y propenso a sentarse y observar antes de hacer su movimiento. Ella se encontró maravillada con ambos, sintiendo como si su corazón se expandiera cada vez que descubría algo nuevo sobre ellos. Su rutina giraba completamente en torno a los niños. Mañanas de alimentación, desayunos desordenados que dejaban la cocina salpicada de avena, tardes pasadas en el parque donde la risa de los niños resonaba mientras caminaban por la hierba, noches de luchas en la hora del baño y canciones de cuna. No era glamoroso, no el tipo de vida que una vez había imaginado para sí misma cuando estaba al lado de Daniel en traje de cóctel en eventos deslumbrantes, pero era real y lleno de amor. En los días más duros, cuando la soledad se arrastraba como una sombra, se recordaba a sí misma que estos niños la necesitaban más que ella necesitaba a nadie más. Eran su ancla, su brújula y su redención a la vez. En cuanto a Daniel, la vida seguía pulida e impecable en la superficie, pero las grietas se ensanchaban a puerta cerrada. Su relación con la mujer que había reemplazado a Sofía estaba comenzando a desmoronarse. Las discusiones estallaban con más frecuencia, provocadas por cosas triviales, pero sustentadas por algo más profundo: la ausencia de afecto genuino. Se encontraba distraído, incapaz de darle la atención que ella exigía. Su mente con demasiada frecuencia vagaba de regreso a la mujer que había dejado de lado. A veces se sorprendía mirando por la ventana de su oficina, preguntándose qué había sido de Sofía, si se había mudado, si pensaba en él en absoluto. Nunca se permitía pensar demasiado,
pero las preguntas lo carcomían en momentos de tranquilidad. El destino comenzó su trabajo silencioso de la manera más común. Una tarde, Sofía metió a los niños en su cochecito y caminó hasta el parque cerca del centro de la ciudad. Era un día soleado raro, el tipo que llenaba los bancos de padres e hijos, el aire zumbando con risas y conversaciones. Sofía se sentó en la hierba con los gemelos, dejándolos tambalearse entre sus manos, mientras practicaban pararse solos. Sus ojos azules brillaban bajo la luz del sol, atrayendo sonrisas de los extraños que pasaban. Ella no sabía que al mismo tiempo, Daniel salía de un café cercano después de una reunión de negocios, su mente nublada con las demandas habituales de su imperio. Se detuvo por un momento, distraído por el sonido de las risas de los niños, y su mirada se desvió hacia el parque. Desde el otro lado de la calle, sus ojos se fijaron en una escena que lo dejó inmóvil. Vio a Sofía, su cabello castaño suelto sobre sus hombros, su rostro más maduro, pero aún con la fuerza tranquila que recordaba. A su lado había dos niños pequeños que se parecían tan inconfundiblemente a él que el mundo pareció inclinarse. Su cabello brillaba dorado bajo el sol, sus ojos eran del mismo azul que él veía en el espejo cada mañana, y en ese instante algo dentro de él se rompió por completo. Se quedó clavado en el lugar, incapaz de moverse, mientras miles de recuerdos y preguntas surgían a la vez. ¿Podrían ser suyos? ¿Era posible que la mujer que él había alejado hubiera estado llevando a sus hijos todo el tiempo? Sofía, sintiendo el peso de una mirada, levantó la vista y por el breve momento sus ojos se encontraron a través de la distancia. Su corazón se agitó, su cuerpo se tensó, y sin pensarlo dos veces, tomó a los niños en sus brazos y se dio la vuelta, caminando rápidamente hacia el otro lado del parque. Daniel quiso gritar, cruzar la calle, exigir respuestas, pero la conmoción lo mantuvo quieto. Para cuando se recompuso, ella se había ido, dejando solo el eco de la risa de los niños atrás. Regresó a su oficina ese día, pero nada se sintió igual. Las preguntas ardían ahora, negándose a ser silenciadas, y por primera vez en años, la vida cuidadosamente ordenada que había construido ya no parecía estable. Daniel no podía quitarse la imagen del parque de la mente. La vista de Sofía con dos niños que se parecían tanto a él lo atormentaba en las horas tranquilas, manteniéndolo despierto mucho después de que las luces de la ciudad se desvanecieran fuera de las ventanas de su ático. Se repetía el momento una y otra vez, recordando la curva de los rostros de los niños, la forma en que su cabello rubio captaba el sol, y sobre todo sus ojos, tan idénticos a los suyos que sintió como si hubiera estado mirando en un espejo de su pasado. Lo inquietó profundamente, desentrañando la certeza que una vez había llevado como una armadura. Por primera vez en años, su confianza flaqueó, y comenzó a preguntarse si su frío desprecio por Sofía le había costado más que solo amor. Quizás se había alejado de una familia que siempre había sido suya. Al principio, trató de concentrarse en el trabajo, inmerso en reuniones interminables y negociaciones, pero la distracción lo carcomía. Cada vez que su asistente hablaba, sus palabras parecían amortiguadas, y se sorprendía garabateando distraídamente en blocs de notas en lugar de firmar contratos. Los miembros de su junta directiva comenzaron a notar el cambio en su atención, aunque ninguno se atrevió a preguntarle directamente. Incluso por la noche, cuando asistía a galas exclusivas o se sentaba frente a inversores,
Se encontraba escaneando a la multitud, buscando una cara familiar que sabía que podría no aparecer. La imagen de Sofía levantando a uno de los niños en sus brazos, su postura protectora mientras se alejaba apresuradamente, se repetía hasta que se volvía insoportable. Sofía, mientras tanto, sintió la conmoción recorrer todo su cuerpo mucho después de que se había ido del parque. Agarró a los niños con fuerza contra su pecho mientras caminaba rápidamente por las calles, su mente girando en pánico. No había esperado verlo. No así. No cuando finalmente había forjado una pieza frágil en su nueva vida. Recordó la dureza en su voz cuando la había rechazado, la crueldad en sus palabras y la devastación de caminar sola hacia la maternidad. La idea de que él descubriera la verdad la aterrorizaba. No estaba preparada para dejar que Daniel Pierce entrara de nuevo en sus vidas y perturbara el hogar que ella había construido. Sin embargo, no podía negar que verlo de nuevo había despertado algo que había enterrado, una parte de ella que todavía le dolía cuando pensaba en lo que una vez habían compartido. Durante las semanas siguientes, sus vidas orbitaron más cerca sin que ninguno de los dos lo pretendiera. Daniel comenzó a hacer preguntas discretamente, haciendo uso de los recursos a su disposición. Había construido un imperio sobre la información, sobre el descubrimiento de verdades ocultas, y esta búsqueda no se sentía diferente, aunque los riesgos eran mucho más personales. Descubrió la dirección de Sofía en cuestión de días, aprendiendo que vivía en un barrio modesto muy alejado de los círculos de riqueza y lujo que él habitaba. Pasó una vez. Sus ventanas tintadas lo ocultaban mientras la observaba a través del parabrisas. La vio riendo con uno de los niños en el porche, su cabello desordenado y su ropa simple. Sin embargo, irradiaba una calidez que el dinero nunca podría comprar. Su pecho se contrajo con anhelo y culpa al darse cuenta de lo lejos que estaba su mundo del suyo, y de cómo él había sido el que había creado esa distancia. Sofía, sintiendo la inquietud de ser observada, aunque no sabía cuán cerca había estado Daniel, redobló su determinación. Se dedicó aún más ferozmente a los niños, llenando sus días de amor y estabilidad para que nunca sintieran la ausencia de un padre. Se dijo a sí misma que ella era suficiente, que no lo necesitaban, y que invitarlo de nuevo a sus vidas arriesgaría reabrir heridas que apenas habían comenzado a sanar. Sin embargo, a altas horas de la noche, cuando la casa estaba tranquila y los gemelos dormían, se acostaba despierta mirando al techo, el recuerdo de los penetrantes ojos azules de Daniel en el parque persiguiéndola en sueños inquietos. Su colisión era inevitable. Una noche, después de un largo día en la oficina, Daniel tomó la decisión que había evitado durante semanas. Aparcó su coche cerca de la calle de Sofía y caminó hacia su casa con una determinación que incluso lo asustó. Los sonidos de la risa de los niños se extendieron al crepúsculo, mezclándose con el olor a hierba recién cortada, y al acercarse al porche, vio a Sofía agacharse, ayudando a uno de los niños a atarse los zapatos. Su corazón se apretó ante la tierna escena, la intimidad de la misma, la simple belleza de una vida que se había negado a sí mismo. Se quedó allí, inmóvil, hasta que Sofía levantó la cabeza y sus ojos se encontraron. El mundo pareció detenerse. Ella se levantó lentamente, acercando a sus hijos como si los estuviera protegiendo de él. Su expresión una mezcla de miedo, ira y algo más suave que intentó ocultar. Daniel dio un paso vacilante hacia adelante, su garganta tensa, sus palabras inciertas por quizás
la primera vez en su vida. Los niños lo miraron con abierta curiosidad, ajenos a la tormenta entre sus padres, sus ojos azules brillando como dos reflejos de los suyos. En ese momento, Daniel supo con absoluta certeza lo que su corazón le había estado susurrando desde el día en el parque. Eran suyos y había perdido más de lo que podía soportar. Daniel se quedó allí en el borde del porche de Sofía, sus zapatos pulidos plantados en los escalones de madera que se sentían completamente extraños en comparación con los pisos de mármol por los que estaba acostumbrado a caminar. Había pasado años comandando salas llenas de hombres poderosos, silenciando a los críticos con el peso de su voz y dirigiendo imperios con mano firme. Sin embargo, en ese momento se sintió más pequeño que nunca. La vista de ella de pie, aunque visiblemente tensa, con los niños abrazados a sus costados, lo despojó de cada pizca de certeza que una vez había usado como armadura. Había pensado que podría venir aquí preparado, con palabras cuidadosamente ensayadas en su cabeza. Pero cuando sus ojos se encontraron, se dio cuenta de que nada de lo que había practicado importaba. Vio en su mirada no solo ira, sino los restos de la confianza que había roto y el amor que había despilfarrado, y casi lo hizo caer de rodillas. El corazón de Sofía latía tan fuerte que pensó que podría romperse a través de sus costillas. Durante años había imaginado este momento, no porque lo quisiera, sino porque lo temía. Había temido el día en que Daniel Pierce encontraría el camino de regreso a sus vidas, y ahora aquí estaba, de pie en su porche con esa misma mirada penetrante que una vez la cautivó, pero que ahora amenazaba con deshacer toda la estabilidad que había luchado tan duro por construir. Enderezó la espalda, acercando a sus hijos, sus pequeñas manos aferrándose a sus dedos, como si pudieran sentir el cambio en el aire. Se recordó a sí misma que no era la chica que él había abandonado, sino una madre que había llevado, nutrido y criado a estos niños sola. Ya no estaba a su merced, y sin embargo, su cuerpo la traicionó con la forma en que lo recordaba, la forma en que su pecho le dolía cuando veía la culpa escrita en su rostro. Daniel finalmente habló, su voz baja e irregular, un sonido que incluso lo sobresaltó. Lebot le dijo que se había equivocado, que había sido ciego y arrogante, que en su hambre de control y miedo a la vulnerabilidad la había alejado sin siquiera considerar lo que realmente estaba perdiendo. Admitió que la vista de los niños lo había destrozado, que ya no podía esconderse de la verdad que había negado, y que cada día sin ellos se sentía como un castigo que merecía. Confesó estas cosas sin el pulido de un discurso ensayado, las palabras saliendo con una urgencia cruda, y por primera vez en años se permitió pararse sin su escudo de orgullo. Le dijo que lo sentía, aunque sabía que una disculpa nunca sería suficiente. Sofía escuchó, su rostro ilegible mientras sus palabras se derramaban, pero dentro de su pecho una tormenta rugía. Una parte de ella quería gritarle, devolverle cada noche sin dormir, cada factura que había luchado por pagar, cada momento solitario en el que había deseado que él estuviera allí. Quería que él sintiera el peso del aislamiento al que la había condenado, el eco cruel de su desprecio cuando más lo había necesitado. Sin embargo, otra parte de ella, una que despreciaba por su debilidad, anhelaba creerle. Anhelaba aceptar que el hombre que la había roto finalmente podría ser capaz de repararse. El conflicto se retorció dentro de ella hasta que su garganta ardió con lágrimas no derramadas.
Ella le dijo que no tenía derecho a simplemente reaparecer y exigir un lugar en sus vidas. Le dijo que no podía entrar en su casa como si los años de silencio nunca hubieran existido. Y ella le dijo que sus hijos tenían un padre, no de sangre sino de amor, porque ella había desempeñado ambos roles y lo había hecho sin él. Los gemelos, ajenos a la gravedad del momento, estudiaron a Daniel con los ojos muy abiertos. Uno de ellos inclinó la cabeza con curiosidad y le preguntó a Sofía en voz baja quién era el hombre, su pequeña voz cortando la tensión como un cuchillo. El pecho de Daniel le dolió al escuchar la voz de su hijo por primera vez dirigida a él, aunque el niño aún no sabía la verdad. Se agachó instintivamente, bajando a su nivel en un gesto que lo despojó del poder que siempre había llevado. Se presentó con una voz que flaqueó, diciéndole su nombre como si estuviera conociendo a extraños, cuando en realidad siempre había estado unido a ellos. Sus manos temblaron ligeramente, y por primera vez en su vida sintió lo que significaba temer de verdad. Miedo no a la pérdida financiera o a los tratos fallidos, sino a que nunca se le permitiera pertenecer a las mismas personas que más importaban. Sofía se quedó sin aliento al verlo. Por un segundo fugaz, vio al hombre que una vez había amado, no al CEO despiadado que la había abandonado, sino al joven que una vez había sostenido su mano bajo las estrellas y había hablado de sueños en lugar de ganancias. Rápidamente aplastó el pensamiento, recordándose que el amor no había sido suficiente para evitar que le rompiera el corazón antes. Ella le dijo que si realmente quería demostrar que había cambiado, se necesitaría más que palabras. Tendría que mostrar consistencia, paciencia y humildad, y le advirtió que incluso entonces es posible que nunca lo perdonara por completo. Daniel asintió, tragando con dificultad, aceptando el peso de sus condiciones porque sabía que no tenía otra opción. Por una vez en su vida, él no era el que tenía el poder, y extrañamente, se sintió como un alivio rendirse. A medida que el sol de la tarde se hundía más, proyectando una luz dorada sobre el pequeño porche, el silencio se extendió entre ellos, pesado con años de dolor, pero también llevando la tenue posibilidad de algo nuevo. Daniel se levantó lentamente, prometiendo que no volvería a desaparecer, y preguntó si podría volver, no como padre, todavía no, sino simplemente como alguien que quería conocer a los niños. Sofía dudó, dividida entre cerrarle la puerta para siempre y permitir la más pequeña grieta por la que la esperanza podría deslizarse. Contra su propio instinto, dio un asentimiento renuente, no por él, sino por los niños que merecían la verdad. Y Daniel sintió que el aire salía de sus pulmones, como si le acabaran de dar un salvavidas. Daniel regresó la semana siguiente con un nerviosismo que nunca había conocido en las negociaciones de negocios, su corazón latiendo más fuerte de lo que nunca lo había hecho al firmar contratos por valor de miles de millones. Había pasado los días intermedios repitiendo cada momento de esa noche en el porche de Sofía, cada palabra que ella había dicho, cada mirada cautelosa que le había dado, y cada segundo de vacilación antes de que ella hubiera aceptado dejarlo intentarlo. Llegó no en su coche caro o en su traje a medida, sino en una camisa simple y jeans, algo que se sentía casi como un disfraz, pero también extrañamente liberador, como si desprenderse de la armadura de su vida corporativa le permitiera caminar más humildemente en la de ellos. Cuando Sofía abrió la puerta, lo miró con la misma expresión cautelosa, pero lo dejó entrar. Su silencio un recordatorio de que la confianza no se da, sino que se gana.
Dentro, los gemelos estaban tirados en el suelo con sus coches de juguete. Su risa llenaba la pequeña casa, con una calidez que hacía que el pecho de Daniel se contrajera. Al principio los niños lo miraron con curiosidad, susurrándose el uno al otro en un lenguaje de secretos compartidos que solo los gemelos parecían tener. Daniel se agachó a su nivel, recordando lo ajena que se había sentido la posición la primera vez, pero lo importante que era encontrarlos como iguales, no como una figura imponente que se cernía sobre ellos. Sacó 2 pequeños aviones de juguete de su bolso, regalos que había elegido cuidadosamente después de agonizar, sobre si eran demasiado o muy poco. Los ojos de los niños se iluminaron mientras tomaban los juguetes, y Daniel sintió un destello de alivio, aunque rápidamente se desvaneció cuando uno de ellos se volteó hacia Sofía y le preguntó si estaba bien tomarlos. Esa sola mirada, ese instinto de buscar el permiso de su madre, le recordó a Daniel todos los años que se había perdido. Todas las noches en las que Sofía había sido su mundo entero, sin él. La tarde se desarrolló de manera incómoda al principio. Daniel torpe con los intentos de conversar, haciéndoles preguntas sobre sus colores y dibujos animados favoritos. Su voz delatando lo extraño que se sentía interactuar con niños que eran su propia carne y sangre, pero extraños para él. Los niños respondían con timidez, a veces riéndose, a veces ignorándolo por completo, como si estuvieran probando cuánto esfuerzo estaba dispuesto a hacer. Sofía observaba en silencio, con los brazos cruzados, sin ayudarlo ni alejarlo, obligándolo a navegar por este terreno frágil solo. Daniel se dio cuenta rápidamente de que ganárselos no vendría con grandes gestos, sino con paciencia, consistencia y la capacidad de escuchar más de lo que hablaba. Los dejó liderar, siguiendo sus juegos torpemente, estrellando coches de juguete y haciendo ruidos de avión que se sentían ridículos en su lengua, pero que provocaban sonrisas vacilantes de los gemelos. Cuando uno de los niños se frustró porque su torre de bloques seguía cayendo, Daniel instintivamente se acercó a ayudar, su gran mano estabilizando la estructura frágil. El niño dudó, mirándolo con los ojos muy abiertos, y Daniel se congeló, aterrorizado de haberse excedido. Pero luego el niño asintió, permitiéndole colocar el bloque final, y juntos vieron la torre de pie más alta que antes. Daniel sintió una oleada de orgullo que nunca había experimentado en las salas de juntas o en las celebraciones de la compañía. Un orgullo nacido no del logro, sino de la creación compartida con su hijo. Sofía notó el cambio sutil en su postura, la forma en que sus hombros, generalmente rígidos, se suavizaron mientras se inclinaba hacia el momento, y aunque no dijo nada, algo en su corazón se movió muy ligeramente. Cuando el sol comenzó a ponerse, Sofía preparó la cena. El olor a pollo asado llenaba el aire, y Daniel se ofreció a poner la mesa. Era una tarea simple, una que no había hecho en años, pero la realizó con cuidado deliberado, arreglando platos y utensilios con la precisión de alguien que maneja vidrio delicado. Los gemelos observaron con fascinación, como si ver a alguien tan poderoso en las historias de su madre realizar acciones ordinarias se sintiera casi mágico. Preguntaron si se quedaría a comer, y Sofía dudó antes de asentir, advirtiéndose a sí misma que no era una invitación a sus vidas, sino una sola noche para ver qué haría. La cena fue desordenada y ruidosa, con los niños derramando jugo e interrumpiendo con preguntas interminables, y Daniel se encontró riendo de una manera que no lo había hecho en años, una risa que lo sobresaltó por lo natural que se sentía. Más tarde, cuando los niños se adormecieron
y Sofía los metió en la cama. Daniel se demoró en el pasillo, escuchando mientras rogaban por una historia. Sofía comenzó a leer en voz baja, su voz tranquilizadora, y Daniel cerró los ojos, imaginando cuántas noches se había perdido este sonido, cuántas veces ella había llevado el peso sola. Cuando ella salió, lo encontró parado allí, su expresión pesada de arrepentimiento. Le susurró que sabía que las palabras nunca borrarían el dolor que había causado, pero prometió que esta vez les mostraría con acciones, incluso si le tomaba el resto de su vida. Sofía lo estudió en silencio, su corazón dividido entre la ira que aún ardía y la frágil esperanza de que tal vez, solo tal vez, lo decía en serio. Esa noche, al irse, Daniel se sintió más ligero que en años, aunque el camino por delante aún era largo e incierto. Sabía que solo había dado el primer pequeño paso, pero también sabía que no podía retroceder ahora. Había mirado a los ojos de sus hijos, había visto su confianza vacilante, y se dio cuenta de que ningún imperio que hubiera construido, ninguna riqueza que hubiera acumulado, podría compararse con el regalo frágil que se le ofrecía. Todavía no era la redención, pero era el comienzo de algo mucho más valioso. Las semanas se convirtieron en meses, y Daniel comenzó a tejerse en el ritmo del mundo de Sofía con persistencia deliberada. Aparecía en el parque los sábados, llevando un termo de café para Sofía y bocadillos para los niños, aprendiendo a empujar columpios, atraparlos cuando se caían y perseguirlos cuando su risa los llevaba demasiado lejos. Al principio, Sofía trataba su presencia como temporal, un experimento que eventualmente colapsaría bajo el peso de su exigente imperio. Sin embargo, para su sorpresa, él seguía regresando, lloviera o hiciera sol, siempre a tiempo, nunca con excusas. No fueron las grandes declaraciones las que comenzaron a suavizarla, sino la tranquila consistencia de sus acciones, la forma en que los gemelos comenzaron a esperarlo, corriendo hacia la puerta cada fin de semana, como si fuera la cosa más natural del mundo. La verdadera prueba llegó una tarde de otoño nítida, cuando Daniel estaba programado para asistir a una gala de alto perfil, un lugar donde su presencia no solo se esperaba, sino que se exigía. Inversores, periodistas y competidores estarían todos allí, esperando medir su influencia y reafirmar su poder. Sin embargo, solo unas horas antes del evento, Sofía lo llamó en un raro momento de pánico. Jaden se había enfermado de repente, su fiebre subiendo y su pequeño cuerpo temblando, mientras Jacob se aferraba a su hermano con miedo. Sofía admitió que no sabía si debería llevarlo al hospital o esperar. Su voz temblaba de agotamiento. Por un breve momento, los viejos instintos de Daniel surgieron. La voz que le decía que las apariencias importaban más que nada, que su imperio no podía permitirse un daño en su imagen. Pero luego miró el esmoquín colgado ordenadamente en el perchero y se dio cuenta de que, por una vez en su vida, su ausencia en un salón de baile deslumbrante no importaría tanto como su presencia en una pequeña y sobrecalentada habitación donde su hijo lo necesitaba. Canceló su aparición, silenciando las frenéticas protestas de su asistente, y condujo a través de la ciudad sin dudarlo. Cuando llegó, el rostro de Sofía estaba pálido de preocupación, su cabello despeinado de tanto pasarse las manos por él. La vista de Daniel, soltando su chaqueta de traje y arrodillándose junto a la cama, presionando un paño frío en la frente de Jaden, era algo que nunca había imaginado. Se quedó toda la noche, sosteniendo a su hijo cuando la fiebre lo volvía inquieto,
contando historias tranquilas, hasta que el niño se durmió inquieto. Jacob se acurrucó cerca, como si estuviera tranquilizado por la presencia constante de un padre en el que apenas comenzaba a confiar. Sofía se sentó en la esquina, observando con una mezcla de incredulidad y admiración renuente cómo el hombre que una vez había conocido como distante y cruel, ahora se inclinaba hacia la vulnerabilidad, sus propios ojos húmedos de miedo por el pequeño niño en sus brazos. Por la mañana, la fiebre había bajado, y la camisa de Daniel estaba arrugada, sus ojos con un borde rojo, pero no se había movido ni una vez de su lado. Esa noche se convirtió en un punto de inflexión. Sofía ya no podía descartar su presencia como temporal o egoísta. Comenzó a ver que él los estaba eligiendo, una y otra vez, de maneras que le costaban más que el dinero. Las paredes que había construido alrededor de su corazón se agrietaron aún más, aunque el miedo aún persistía. Miedo a que pudiera flaquear, a que el imperio pudiera un día atraerlo de nuevo al hombre frío que una vez había conocido. Sin embargo, cuando él la miró con agotamiento y alivio, susurrando que nada en su vida había importado más que esto, ella le creyó de una manera que no se había permitido en años. A medida que pasaban las semanas, los cambios se profundizaron. Daniel trajo a los niños a su oficina, donde en lugar de esconderlos del mundo pulido del poder corporativo, los presentó con orgullo como sus hijos, observando con tranquila satisfacción cómo su risa resonaba contra paredes, una vez llenas solo de ambición. Colegas e inversores miraban con sorpresa, algunos incluso con desaprobación, pero a Daniel ya no le importaba. Había pasado años construyendo un reino de cristal, pero ahora tenía algo real, algo inquebrantable. Sofía observaba desde la distancia, su corazón dividido entre el asombro y el miedo, pero la vista de sus hijos encaramados en el regazo de su padre mientras firmaba documentos y les mostraba el horizonte de la ciudad la llenaba de una esperanza cautelosa que nunca había imaginado volver a sentir. El momento final de claridad llegó una tarde cuando los niños insistieron en que todos fueran al parque juntos. Mientras los gemelos jugaban, Daniel y Sofía se sentaron uno al lado del otro en un banco, el aire lleno del sonido de su risa. Durante mucho tiempo, ninguno habló. El silencio pesado, pero no incómodo. Entonces Daniel se volvió hacia ella, sus ojos más suaves de lo que ella los había visto, y admitió que había sido un cobarde todos esos años atrás, demasiado asustado para ver que el amor y la familia no eran cargas sino regalos. Le dijo que pasaría el resto de su vida demostrándole a ella y a los niños que era digno de un lugar en sus vidas, no porque mereciera el perdón, sino porque ellos eran su única verdad. Sofía sintió que las lágrimas venían sin ser invitadas, pero esta vez no apartó la mirada. En cambio, le tendió la mano, y aunque era pequeña, tentativa, fue el comienzo de algo que ninguno de los dos había creído posible. La historia que había comenzado con traición y desamor no se transformó de la noche a la mañana en perfección. Pero en los momentos tranquilos, las cenas compartidas, los cuentos antes de dormir leídos juntos, la risa resonando en la casa, se hizo evidente que el pasado ya no los definía. Daniel había encontrado algo mucho más grande que la libertad o el imperio. Había encontrado a la familia que una vez había tirado, y al elegirlos por encima de todo lo demás, descubrió al hombre que siempre debió ser.